Buena tarde para todos los que están presentes en nuestra conferencia. Llegamos ya a la 25ª conferencia sobre educación matemática. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas quienes nos ven en YouTube. Recuerden que estas grabaciones quedan en el canal de YouTube de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y allí pueden consultar no solo esta conferencia, sino todas las 24 anteriores que hemos tenido. Hoy tenemos un invitado muy especial, muy de la casa, el doctor René Londoño Cano, quien lleva mucho tiempo trabajando con la Universidad de Antioquia como investigador, como profesor, es egresado de nuestra universidad en su pregrado y también en sus posgrados, así que quién mejor que él para decirnos y para dar cuenta del buen trabajo que se hace en nuestra universidad. De todas formas, ya saben ustedes que tenemos siempre invitados de todas partes de la universidad, de no la universidad, hemos tenido del exterior, colegas, amigos, invitados de otros países y de Colombia. Así que, no siendo más, yo estoy ya dándole el ingreso a todos los demás invitados que quieren venir a la charla, ni más faltaba. Recuerden ustedes, por favor, mantener silenciados los micrófonos. El profesor René dará su conferencia unos 45 minutos y acabado ese tiempo abrimos un espacio para que no conversemos y le preguntemos y podamos salir de dudas. Mientras tanto, por favor, los micrófonos apagados y también les pido el favor de dar un saludo en el chat para que nos quede ese registro ahí a todos de nuestra presencia. No siendo más, entonces, profesor René, bienvenido. Muchas gracias, profesor Leonardo Celi, por la invitación, porque de alguna manera pues uno disfruta como profesor de matemáticas de la universidad y por estar pues como en estos espacios académicos disfrutamos de todo este aprendizaje, porque cuando estamos trabajando con estos espacios, moderando y socializando asuntos académicos de esta índole, creo que también aprendemos. Entonces aquí aprendemos todos. Yo le quiero dar gracias a usted, profesor, y a todo el equipo de trabajo docente de la licenciatura en matemáticas por brindarme este espacio. Y también pues un saludo a todos los asistentes y a todos los estudiantes que nos acompañan. Bueno, quiero entonces socializar con ustedes este espacio que cambia un poquitico el nombre, apuntes teóricos sobre intuición en relación a algunas manifestaciones del infinito. Y pues hay una frase célebre que quiero comenzar con ella. Dice que la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente. Hemos creado una sociedad que honra al sirviente y ha olvidado el regalo. Esto entonces me da pie para decir cuál es el propósito que quiero con este espacio, que espero que sea de agrado para todos ustedes, y eso se les dan algunos apuntes teóricos derivados de pesquisas preliminares en desarrollo sobre la relación que hay entre intuición y comprensión, tomando como ejemplos algunas manifestaciones del infinito. Hay que decir que, digamos, hemos abordado la intuición de manera independiente de la comprensión y quizás de manera independiente del infinito en algunos trabajos, tesis doctorales, otros trabajos de investigación, pero la idea aquí es como mirar ya y explorar esas posibles relaciones que hay, por lo menos entre esa relación intuición-comprensión, y que el infinito en esta charla pues sea tomado como ejemplo para poder socializar estos apuntes teóricos. Estas pesquisas han sido producto de la necesidad de continuar indagando sobre alternativas o estrategias de naturaleza cognitiva que promuevan precisamente la comprensión conceptual en la actividad matemática. Creo que por el solo hecho de tener como reto continuar mirando esas alternativas para que nuestros estudiantes comprendan de una manera más efectiva o más clara, si se quiere, pues tenemos que seguir y continuar indagando como docentes que nos movemos en el campo de la educación y más específicamente en el campo de la educación matemática. Quiero comenzar con estos dos ejemplitos que son, digamos, afirmaciones textuales del texto de Denis Sills, de la 7ª edición, en donde se
comienza a hablar del asunto de la intuición en unos párrafos muy especiales. De hecho, este texto tiene en a través de todos sus capítulos, tiene la palabra intuición en ocho ocasiones. Y aquí nos habla de la intuición, precisamente de la intuición educada. Entonces, en algún momento por allá, conversando nosotros en el grupo de Educación Matemática e Historia, un grupo adscrito a la línea de formación de la facultad, bueno, nos llama la atención precisamente hablando sobre algunos aspectos teóricos relacionados con las ecuaciones diferenciales y nos preguntamos, bueno, ¿qué quiere decir este texto con la intuición educada? Entonces, claro, resulta que al solucionar, digamos, al solucionar una ecuación diferencial lineal no homogénea, pues hay que, digamos, suponer una solución que la llamamos de sub P, que es una solución particular para dar la solución general a la ecuación diferencial. Y esa solución se tiene que suponer. Pero entonces, ¿de dónde sale esa solución? De la nada. Pues el texto dice que es una intuición, o sea, que se llega a esa solución particular no mediante un procedimiento, sino mediante una intuición educada. Parece ser que sí nos dice allí que hay como una especie de técnica o de entrenamiento que permite que se desarrolle esa intuición, que él la llama educada, y que no es una intuición a ciegas, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista, pues llama la atención. En otro apartado, nos habla pues de que aquí tenemos la ley de enfriamiento de Newton y nos tiene como ejemplo un pastel que se va enfriando en el transcurso de un intervalo de tiempo razonablemente largo. Entonces la pregunta es, ¿qué tan largo es este largo? ¿Sí? Entonces dice, por supuesto, no nos debe inquietar el hecho de que este modelo de ecuación no se apegue mucho a nuestra intuición física. Bueno, entonces, creo que esto hace que nos llame la atención al interior del grupo hace unos quizás 5 o 6 años, y desde allí hemos venido, digamos, haciendo pesquisas y haciendo algunos trabajos, quizás de manera tímida, porque hemos sido tímidos al respecto, pero cada vez vamos, digamos, cogiendo más confianza para poder indagar sobre este asunto de la intuición. En otros textos, por ejemplo, como el cálculo de Larson y Edwards, este texto, por ejemplo, también tiene como en 9 ocasiones la palabra intuición y nos pone como ejemplo el teorema del valor extremo, que nos dice que si tenemos una función continua y en un intervalo cerrado, pues tendría máximo y mínimo, pero aquí, por ejemplo, esta función no tiene máximo porque el máximo no es posible establecerlo. Y el texto nos dice que aunque es intuitivamente plausible el teorema, pues la prueba no es tan sencilla y entonces que no está dentro del alcance del texto. Bueno, algunos desarrollos que hemos hecho al respecto, pues hemos trabajado en tesis de doctorado en la Universidad de Antioquia, en la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, en temas relacionados con la comprensión y el infinito. Hemos hecho indagaciones y tenemos algunas investigaciones en desarrollo por parte de miembros del grupo de UMAD. Los trabajos en los últimos 3 años que se han liderado por parte de nosotros en la licenciatura en matemáticas y en la licenciatura en matemáticas y física le han apuntado a trabajar el asunto de la intuición, de la intuición, perdón, y su influencia en la comprensión de los conceptos matemáticos o de conceptos en las ciencias de la física. Se han hecho socializaciones de avances en eventos académicos, por ejemplo, en la licenciatura en Matemáticas y Física ya tuve la oportunidad de socializar algunos apuntes teóricos, pero ya relacionados más con la clasificación de la intuición que nos propone Efraín Fisbein en su texto, que me fue esta palabra académico. Y ya tenemos un artículo en la línea del concepto, de la comprensión del concepto de infinito actual y su relación con las funciones reales, aprobado para publicación en julio de 2021 en la revista de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Militar de Nueva Granada. Bueno, ¿por qué pensamos que es un reto y queremos asumir el reto de la intuición en la investigación científica? Pues parece ser que en el campo científico no hay muchos intentos precisamente sobre modelos intuitivos que permitan comprender los fenómenos de aprendizaje y comprensión, dado que a través de la historia se ha puesto en tela de juicio el tratamiento de la intuición en el campo científico.
Entonces, en el argot popular uno escucha que la intuición está relacionada más con lo divino, con lo místico, con lo incierto. Entonces, digamos que por eso ha sido un término denigrado, ultrajado, desprestigiado, quizás desacreditado. Pero cuando vamos a rastrear la historia, algunos desde el siglo, si se quiere, 17, pues han tenido una posición en defensa de la intuición y una posición radical en defensa de la intuición, como otros que han digamos, repito, desprestigiado este asunto de la intuición. Lo cierto es que en los últimos años está aumentando el auge sobre el desarrollo teórico de la intuición. Y ya es posible hablar, sin mucho temor, hablar de la intuición en el campo de la didáctica, de las matemáticas y de las ciencias, en líneas de profundización como educación matemática y educación en ciencias. Pero no deja de ser un reto hablar de la intuición en la investigación científica. Entonces, retomo algunos apartados de un artículo que se llama La intuición en la investigación científica, precisamente, de Sergio Galindo Almanza, un biólogo, profesor del Instituto Tecnológico de Los Mochis, en México, y habla de lo que es la investigación científica, y él nos comienza a hacer un rastreo desde Bacon, por allá en el siglo XVI, XVII. Hay que decir que Bacon pues, es un célebre filósofo político, abogado, escritor, y Bacon, de alguna manera, junto con Kant, reconocen ambos la participación de la intuición en las actividades investigativas. De hecho, la definen como el proceso de pensamiento que pretende llevar sin ningún rodeo al objeto o fenómeno bajo estudio. Pero la concepción que ellos tenían en la época de intuición era como un hecho divino. Por lo tanto, no era susceptible de ser explicado de modo racional. Entonces, para la época, creemos que allí hay una especie de digamos, de contradicción, porque pues, para la época lo racional era lo que era únicamente susceptible de investigar, ¿sí? Entonces, Kant, de hecho, era mucho más radical. Kant concebía la intuición como algo meramente sensitivo, pero a la vez decía que era susceptible de investigar. Entonces, empieza una discusión interesante aquí. Vienen otros investigadores que han resuelto no tomar en cuenta la intuición debido al carácter místico que se le ha atribuido, y explican que la realización de descubrimientos sobresalientes se deben al azar o a la causalidad. Y aquí Walter Cannon es uno de los, digamos, autores más representativos de esta posición. Walter Cannon es un fisiólogo estadounidense, eminente científico del siglo XX, y Cannon expone precisamente esta teoría y señala que basta con solo poseer un espíritu alerta y libre, aunado a una buena preparación académica, para poder aprovechar las oportunidades que el azar vaya propiciando, ¿sí? Esa es la posición de Cannon. Sin embargo, viene otro, digamos, personaje de la historia, Arturo Rosenbluth Stearns, del siglo XX también, investigador, médico y fisiólogo mexicano también. Este personaje es considerado el pionero de la cibernética. Nació en Chihuahua y murió en Ciudad de México en 1970. Y hay una posición muy interesante que de alguna manera trata de poner en tela de juicio lo dicho por Cannon. Y él dice, vea, hombre, la teoría del azar de Cannon es totalmente inaceptable. Al respecto, él menciona que si los descubrimientos se realizaran de manera aleatoria, pues estarían distribuidos también al azar entre los diversos investigadores. Pero dice, pero eso no ocurre así. Es decir, hay personas dedicadas a la ciencia que nunca aciertan, mientras que una reducida minoría hace numerosos e importantes descubrimientos. Es una posición muy, muy, muy interesante que pone en tela de juicio. No, es que uno no descubre al azar, ¿cierto? Uno descubre también a través de ciertos asuntos que son, digamos, poco posibles de explicar, pero que tendrán en un momento dado una explicación. Entonces, si bien Rosenbluth descarta el azar en la intuición, pues
tampoco dice que lo divino no esté metido en el asunto de la intuición. Entonces, bueno, pero cierra una puerta al azar que yo creo que es importante destacar en ese argumento. Hay otros autores como Mario Bunge. Mario Bunge es pues, un epistemólogo, filósofo, físico y crítico argentino, nacionalizado en Canadá en su época, murió ahora en el 2020. Y Bunge tampoco es que se atreva a reconocer la participación de la intuición. No obstante, haciendo lectura de sus obras, parece ser que, digamos, da una explicación de manera muy encubierta o velada de sus apreciaciones cuando señala que el método de la investigación no necesariamente es comunicable o transferible. Y dice que no todas las etapas son conscientes para el investigador. A este investigador, su actividad le exigirá el más intento ejercicio de sus facultades psíquicas, así como la habilidad para realizar inferencias de tipo no analítico. En ese tipo de afirmaciones, Mario Bunge deja entrever como cierta cabida, sin decirlo explícito, pero explícitamente, cierta cabida a este asunto de la intuición. Y viene Severo Iglesias González. Severo Iglesias González es un pensador de izquierda, también mexicano, teórico, social y esteta. Severo Iglesias González dice que con respecto a la forma en que opera la intuición, el investigador, sin reconocer en él mismo las estructuras que van generando generalmente en lo psicológico, digamos, nuevos descubrimientos, el investigador llega a presentar las relaciones del objeto en estudio en una visión coherente que aparece de manera repentina ante su propia observación. Entonces, digamos que Severo Iglesias era de alguna manera un defensor de la actividad científica investigativa en temas relacionados con la intuición. Severo Iglesias González muere ahora el 28 de enero de 2021, producto de un paro cardiorrespiratorio. Y bueno, creo que podría terminar con algo relacionado con Poincaré, que está en el mismo documento. Y es algo interesante porque Poincaré nos habla de una teoría que él la llama la teoría de la elaboración inconsciente o subconsciente. Y lo llama en términos ya más resumidos la iluminación súbita, que en realidad no es tan súbita porque él dice que esta iluminación súbita es un indicio de un largo trabajo inconsciente, ¿sí? Entonces hay una mirada un tanto importante en esta posición de Poincaré, o en esta teoría de Poincaré, porque Poincaré establece lo siguiente. Él dice que, a ver, en nuestro pensamiento hay múltiples combinaciones que el yo subconsciente forma. Entonces, hay una cantidad de cosas que pasan por nuestra cabeza, pero que la mayoría de ellas pueden carecer de interés o utilidad. Y entonces, ¿qué pasa con el investigador científico? Para el investigador científico, que es una persona que tiene la capacidad de mirar algunas cosas que pueden ser armoniosas, que pueden ser que funcionan, que pueden ser bellas, lo dice el texto. Entonces, es posible que a algunas de esas combinaciones de pensamiento le parezcan armoniosas, pero que no son visibles ante el común del ser humano, ante el común de la humanidad. Y eso que para ese investigador es armonioso, entonces le conmueve la sensibilidad a ese investigador y es allí donde el investigador fija su atención, ¿cierto? Y entonces esas cosas bellas las intenta hacer conscientes, ¿sí? Remata diciendo el autor que quien no posee esta sensibilidad estética de las cosas que a veces pueden ser encubiertas, pero que son bellas por sí solas, pues nunca puede ser un verdadero investigador. O sea, el investigador es el que como diríamos en términos vulgares, sospecha e indaga y
comienza a mirar algunas situaciones o fenómenos particulares que no son posibles de ser detectados por el ser humano en general, ¿sí? Entonces es interesante esta posición, porque también es digamos, censurada por Rosenblatt. Rosenblatt dice que esto que dice Poincaré, si bien tiene sentido desde el punto de vista subjetivo, pues es inconsistente, digamos que se puede hallar ante el límite del conocimiento, pero que no está científicamente comprobado. Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho con las pesquisas realizadas hasta el momento? Pues lo que se quiere es hacer de la intuición un término no tomado desde el punto de vista de la jerga popular, sino la intuición como conocimiento intuitivo, como lo quiere hacer ver Efraín Fishbein. Efraín Fishbein dice que uno puede entonces afirmar que la intuición hace referencia a asuntos relacionados con lo que es autoevidente, que pueden exceder los hechos observables. Desde este punto de vista, entonces, bueno, también traemos a colación la concepción que nos deja el profesor Ángel Zapata Ceballos. El profesor Ángel Zapata Ceballos es un profesor de la Universidad del Valle de toda la vida, ingeniero químico, pero es antioqueño, nacido en Amalfi, de hecho. Él murió en el 2009 en Medellín. Y el profesor saca también un texto muy interesante que lo llama de la intuición al pensamiento abstracto. Y el profesor nos dice pues, que la intuición es como un punto de partida alcanzado por la percepción, del cual se puede seguir a la exploración de los mismos o nuevos saberes en el mismo dominio. La intuición está para construir conocimientos más profundos, nos dice él en su texto del 2003. Es de aclarar que pues la posición de Efraín Fishbein es la que nosotros adoptamos y que de alguna manera pues, es la que tenemos en estudio en el momento con nuestros estudiantes de la práctica, al interior del grupo de UMAT, y es donde nos estamos moviendo para mirar qué otras nuevas perspectivas podemos de allí tomar. Bueno, hay otros antecedentes sobre los cuales no voy a profundizar. Está la posición de algunos físicos, ¿sí? Me detengo aquí un poquitico. Uldarico Víctor Malaspina Jurado es un profesor de la Universidad Pontificia, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y el profesor tiene una tesis muy interesante al respecto que la llama Intuición y rigor en la resolución de problemas de optimización, un análisis desde el enfoque ontosemiótico de la cognición e instrucción matemática. Perdón. Hay que pena, perdón, profe, que es mi gatico. Tranquilo. Entonces, en este sentido, bueno, allí él, digamos, defiende una posición muy interesante y denomina una especie de intuición que tiene que ver con los problemas de optimización y nos habla de una intuición optimizadora, ¿sí? Precisamente para resolver problemas de optimización, ¿cierto? Y bueno, y nos hace un desarrollo de la intuición interesante. Él dice que un punto de vista sobre la intuición que puede alcanzar un alto grado de consenso es el siguiente. Una intuición es una idea que posee dos propiedades fundamentales. La inmediatez, que es la evidencia intrínseca, que este término también lo acota, el auto-self, que es el término que acota Efraín Fishbein, y la certeza, o sea, que hay cosas que son evidentes sin necesidad de demostración. Ahí hay consenso. Por supuesto, hay otras posiciones de lo intuitivo en las que no habrá consenso, ¿sí? Entonces, él también nos habla de la intuición numérica, de la intuición geométrica, la intuición del infinito, la intuición de la probabilidad de la combinatoria, y explicando, digamos, todo este enfoque ontosemiótico que tiene que ver con algo integrador holístico. Uldarico también nos habla de la concepción que tienen Font, Godino, Batanero, de comprensión, ¿cierto? Para ellos, ¿qué es comprensión? Ellos nos dicen que básicamente hay dos maneras de entender la comprensión, o como proceso mental o como competencia. Entonces, hace digamos, una disertación bastante interesante entre los términos intuición, rigor, comprensión, en donde le da toda la fuerza pues, a este asunto desde el punto de vista investigativo acerca de la intuición. Entonces, él plantea estos procesos intuitivos
en el enfoque ontosemiótico y postula 3 preguntas. Dice que la primera pregunta es: ¿existe una intuición optimizadora? ¿Cómo encaja el término intuición en el enfoque ontosemiótico desde la cognición e instrucción matemática? Y permitirá el enfoque ontosemiótico una visión integrada de las nociones intuición, rigor, problema y formalización. Bueno, aquí hay otros autores, no me voy a detener en ellos. Estos son, digamos, ya desde el punto de vista de Efraín Fishbein. Por supuesto, no habrá tiempo más adelante para poderlos digamos, tratar en otros espacios. Me detengo aquí un poquitico con Felix Klein. Felix Klein habla de una intuición refinada. Él nos asegura que el modo, esto es fundamental, el modo más enfático, de modo más enfático, no es posible tratar exhaustivamente las matemáticas mediante el método deductivo exclusivamente, sino que aún hoy en día la intuición conserva su provincia, ¿sí? Es decir, él dice que la intuición matemática aparece íntimamente vinculada con las capacidades motoras y visuales y que son, digamos, de alguna manera el primer paso para poder abordar y poder formalizar precisamente en matemáticas y en ciencias, ¿sí? Bueno, hay otra posición de Ernesto Sosa Cárdenas, Ernest, cubano además, defensor también de la intuición. Sabemos pues que aquí tampoco me voy a detener, hay muchos modelos, teorías de comprensión, está EPC, está la teoría para la comprensión matemática de Piriquieren, está el modelo de Fangiel, está el concepto de imagen y concepto de definición de Tolly-Wiener, y una cantidad de teorías que de alguna manera hemos visto y hemos encontrado muchos apuntes teóricos que pueden digamos, tener sus sinergias y su relación directa con los desarrollos teóricos que hemos podido revisar acerca de la intuición. Y digamos que en esta última parte, me quiero meter con el asunto entonces del infinito, ¿cierto? Porque la verdad es que estamos explorando este asunto del dúo, intuición-comprensión, desde muchos aspectos de los conceptos matemáticos. Entonces, digamos que los conceptos matemáticos o los conceptos de la física sobre los cuales estamos abordando esta relación, pues se convierten en la excusa, ¿sí? Para poder, digamos, de alguna manera, llevar a cabo lo que pretendemos, y es desarrollar teoría y hacer investigaciones in situ, en instituciones educativas, en relación a cómo opera la intuición y la comprensión bajo diversos conceptos matemáticos o físicos. Entonces, en cuanto al infinito, pues es un tema muy importante para las matemáticas, para el cálculo en general, para los desarrollos científicos, técnicos y tecnológicos de avanzada, pero sigue siendo un tema de alguna manera de difícil acceso para la comprensión matemática, ¿sí? Entonces, ¿qué más ejemplo que nos permita mirar a ver ante algunas preguntas si la intuición nos juega un papel fundamental desde el punto de vista didáctico, sea que la intuición de los estudiantes a veces funcione bien, o sea que a veces les juegue sucio, ¿cierto? Porque Efraín Fishbein nos habla también de que en algunos momentos la intuición nos juega sucio, y es lo que por allá en un capítulo, creo que en el 8, nos habla de lo que son los counterintuitions, las contraintuiciones, los conceptos contraintuitivos, ¿sí? Entonces, la primera pregunta que se hacen, de hecho, muchos niños se hacen a muy temprana edad esta pregunta: ¿es posible pensar en unos límites para el universo? Y de alguna manera hemos hecho ensayos, sobre todo pues quienes tenemos la posibilidad de movernos en instituciones educativas que tienen su nivel de básica y secundaria, y hay niños ya pensando en el infinito. Profe, ¿y si el universo tiene límites, entonces qué sigue de ahí en adelante? Yo me imagino, profe, el universo como un cubo, otros se lo imaginan como una cosa redonda, dicen, ¿sí? Profe, y si ya no hay nada, es decir, si el universo llega hasta acá,
¿qué más sigue de ahí? Y hubo una respuesta muy interesante de un niño que decía, profe, pues ante esa pregunta del compañero, después de ahí no sigue nada, pero la nada también es universo. Pues para mí el universo es infinito. Esa respuesta es súper interesante porque entonces ahí hay una concepción, digamos, de infinito muy elaborada para la edad, eso fue hace por ahí unos 4 años o 5 años, y de alguna manera me llamó la atención esa respuesta, ¿sí? Entonces, ¿cómo piensan los muchachos acerca del infinito? ¿Sí? Mencionamos entonces una frase dada por Daleser, citada también en De Amore. Dice que la enseñanza de la matemática debe perseguir 2 objetivos que son propios de ella: el sentido del rigor lógico y la noción de infinito. Entonces le da toda la fuerza a este asunto del infinito, y ya sabemos de alguna manera que nuestro pensamiento alcanza, digamos, a diferenciar 2 grandes tipos de infinitos: el infinito potencial, que se asocia con aquello que no tiene fin, con lo que es siempre, con lo que continúa, es como esa ausencia total de frontera o de límites. Entonces aquí viene esta respuesta de este joven. Este muchacho tiene, de alguna manera, para la época, yo recuerdo que era un muchacho como de séptimo, y uno puede decir, bueno, un muchacho en séptimo que tenga una idea de infinito potencial un tanto elaborada, pues tiene ciertas ventajas sobre otros que quizás no lo tienen, ¿cierto? Bueno, entonces también está asociado con la falta total de conclusión, como proceso que se repite o progresa indefinidamente. Y el otro asunto es el de infinito actual, que es el que está arraigado a la idea de totalidad. Todo en una región acotada, ¿sí?, y cerrada, podrían haber infinitas piezas, ¿cierto? Que son 2 tipos de infinito totalmente diferentes, y que el infinito actual, pues, de alguna manera, es el que tiene mayor dificultad de ser comprendido desde el punto de vista intuitivo, y es allí donde nos podemos mover en relación a esto. Estudiar el infinito actual implica trabajar paralelamente con el infinito potencial, por supuesto, ¿cierto? La noción potencial de infinito es el que expresa más fácilmente la interpretación natural e intuitiva del infinito, lo que les decía. En cambio, la noción actual de infinito no es congruente con una interpretación intuitiva. Entonces, hemos hecho algunos pilotajes, digamos, algunas preguntas en tesis doctorales, en trabajos de investigación o trabajos de grado a nivel de pregrado, de maestría, con relación al infinito, y hemos indagado sobre preguntas como estas. La suma de infinitos reales siempre produce un resultado infinito. Y entonces, claro, van los jóvenes a ese concepto, ni siquiera imagen, es un concepto, no, ni siquiera definición, es un concepto imagen, donde ellos saben que el 1 más 2 más 3 más etcétera, y que están funcionando con los números naturales desde la básica, desde muy temprana edad, pues ellos saben que los números naturales siempre se les ha dicho que es infinito. Y claro, si les colocamos este ejemplo, pues aquí funciona el hecho de que este resultado también sea infinito, ¿cierto? Si sumamos los inversos multiplicativos de los números naturales, eso me da un resultado infinito. Y entonces, en una de las tesis de maestría, pues se hizo un trabajo muy interesante con algo que ya se llamó escaleras de razón R, en las cuales el ejercicio era tratar de poner todos los escalones de área, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, y veíamos que se podía, ¿cierto?, construir una escalera infinita decreciente, y por lo tanto, pues claro, eso me daba infinito, ¿sí? O sea, a partir de una escalera infinita decreciente, si yo coloco todos los peldaños en el segundo peldaño, pues empieza, digamos, a crecer de manera indefinida y sobrepasa el primer rectángulo. Pero entonces, ¿qué pasa cuando se le muestra al estudiante este asunto, donde tenemos la suma de los inversos multiplicativos, que son
de los números que son potencias de 2. Aquí la cosa cambia. En este caso, cuando se le pregunta al estudiante por la suma de estos valores, el joven dice, pues profesor, también es infinito, ¿cierto? ¿Y por qué es infinito? Por la experiencia que ha tenido, por, de alguna manera, porque es lo más natural pensar desde ese punto de vista en el infinito potencial, bueno, qué sé yo, por tantas cosas. Pero hay estudiantes que dudan en su respuesta. ¿Por qué ese estudiante duda su respuesta? Entonces, eso es también, digamos, susceptible de investigar. ¿Será que ya ha tenido experiencias en algún momento con respecto a ejercicios de esto? ¿O será que de alguna manera, sin que nadie le haya dicho nada, el estudiante tiene una capacidad de explorar este tipo de asuntos de manera más cauta y, digamos, empieza a razonar en este sentido y esas dudas ya nos dan a pensar, bueno, ¿qué puede estar pasando por la cabeza de este estudiante? ¿Sí? Bueno, en el 90% de esta pregunta, si la suma si la suma infinita de cualquier cantidad de reales, la suma infinita, perdón, de reales, me puede dar un resultado finito real, el 90% de los estudiantes, lo que hemos hecho ha respondido que sí, que eso siempre da infinito, ¿cierto? Asuntos relacionados, por ejemplo, también con las rectas secantes y tangentes. Uno podría decir que entre la recta secante y la recta tangente, ¿cuántas rectas podrían haber, cierto? Entre la recta secante y la recta tangente, ¿sí? Entonces, observamos que el 80% aquí responde acertadamente, profe, infinitas, el 80%, en el mejor de los casos. En otras experiencias hemos tenido un menor porcentaje, pero digamos que en el mejor de los casos. Pero cuando ya vamos a preguntarle al estudiante, por ejemplo, siendo este el eje X y siendo este el eje Y, ¿cuántas rectas que pasan por el origen hay? Perdón, el origen está aquí. ¿Cuántas rectas que pasan por el origen puedo yo en el primer cuadrante trazar? El 70% de los estudiantes responde que infinitas, ¿cierto? Pero ya cuando le hacemos la pregunta, consideremos esta recta que pasa por, digamos, o que me divide el primer cuadrante en dos semiplanos simétricos, ¿cierto? Que es la recta que tiene un ángulo de 45 grados. Cuando ya les preguntamos, las rectas que están entre el semieje X positivo y la recta de 45 grados, ¿cómo varían sus pendientes? La mayoría también logran decir que las pendientes de estas rectas están entre 0 y 1, ¿sí? Pero hemos obtenido, y ya cuando les preguntamos, ¿y estas rectas que están aquí, ¿cierto? Entre la recta de ángulo 45 grados y lo de 90 grados, ¿cómo varían sus pendientes? Hemos tenido experiencias en que el 100% de los estudiantes nos responden inadecuadamente, ¿cierto? Sabemos que las pendientes de las rectas que pasan por el origen entre una recta de 45 grados y 90 grados, pues va de la pendiente 1 a la pendiente infinita, ¿cierto? Entonces, para los estudiantes no es intuitivamente explicable el hecho de que en una distancia angular, en dos distancias angulares iguales de 45 grados, las pendientes de 0 a 45 grados varían de 0 a 1, pero las pendientes de 45 a 90 grados varían de 1 hasta infinito, ¿cierto? De hecho, podría uno aquí pensar en una recta muy cercana al eje Y de pendiente 1 billón, ¿cierto? Eso todavía los estudiantes ni lo tienen arraigado, ni nosotros, digamos, hacemos énfasis en los cursos de cálculo en ese sentido, en la mayoría de los casos, pero tampoco resulta intuitivamente aceptable para los estudiantes. Como tampoco resulta intuitivamente aceptable desde el punto de vista del infinito actual, que todos los reales, pues, quepan en todos los reales entre 0 y 1, que ahí es donde entonces entra en escena el infinito actual. Entonces, hay necesidad de alguna manera para probar
que todos los reales caben en el intervalo cerrado 0,1, pues hay necesidad de considerar una función biyectiva, es decir, que sea 1 a 1 y que sea sobreyectiva. Y entonces todavía resulta inaceptable para ellos cuando uno explica que, por ejemplo, si uno tiene esta circunferencia de todos los numeritos entre 0 y 1, pues a cada puntico de esto le va a tocar un punto de esa recta, ¿sí? Y por lo tanto, digamos que hay una correspondencia biunívoca entre los números reales entre 0 y 1 y todos los reales. Una forma de explicarlo es, por ejemplo, otro texto lo hace, es con la función y igual tangente pi x menos pi medios, en los que aquí, pues con esta función que es inyectiva y sobreyectiva, lo que hacen es relacionar cada punto, el eje x entre 0 y 1 con cada punto de los reales en el eje y, ¿cierto? O sea, a cada punto de los números reales entre 0 y 1 le va a corresponder un número real cualquiera en el eje y, porque, bueno, x igual a 1 y x igual a 0 son asíntotas verticales de la función. Esos son conceptos que no son intuitivamente claros y digamos que pueden ser ejemplos de conceptos contraintuitivos. La pregunta es, ¿cómo convertir este tipo de conceptos contraintuitivos cómo convertir, más que los ejemplos, cómo hacer o pensar o reflexionar sobre algunas estrategias que permitan, primero, hacer accesible este concepto o haciendo uso de toda la carga intuitiva que ese estudiante trae. Pero lo segundo es también cómo desarrollar técnicas para, como lo dice Felix Klein, desarrollar una intuición refinada, o como lo dice Sil, desarrollar una intuición educada, ¿cierto? O en términos de Uldarico, para resolver términos de optimización, una intuición optimizadora, o una intuición numérica, o una intuición, bueno, qué sé yo, ¿sí? Por ejemplo, cuando logramos aceptar que los estudiantes nos digan que el cardinal de los naturales es el mismo cardinal de los enteros y es el mismo cardinal de los positivos, porque trabajamos entonces con funciones biyectivas y que todos estos elementos se dice que tienen la misma cardinalidad, el mismo número de conjuntos. Aquí también hay otro salto importante y es pensar en una cardinalidad de los racionales, ¿cierto? Bueno, a ver, hasta acá, como dijo alguna vez un estudiante, profe, hasta acá te acepto, pero que los naturales tengan el mismo número de números que los racionales, no, ¿por qué? Y entonces tiene uno que entrar a listar y a disponer estos fraccionarios de esta forma para poder encasillar, digamos, fraccionarios en estos paqueticos, donde la suma de numerador y denominador los llamamos los f sub. Estos son los f sub 3, estos serán los f sub 4, los que sumen 5, numerador y denominador los llamamos f sub 5, y a eso entonces le hacemos una correspondencia con los naturales, y por ese solo hecho de tener esa correspondencia, que es una función biyectiva, pues se logra probar que los racionales tienen el mismo cardinal de los enteros, ¿sí? Bien, este es otro infinito como entidad discretizada, entonces, por ejemplo, pensar en una función como f sub 3, ¿sí? Por el solo hecho de ser una función por tramos, los estudiantes dicen que ya es una función discontinua, ¿sí? Y entonces ahí hay problemas entre el concepto de imagen y el concepto de definición. O, por ejemplo, F5, pensar en una función como esta, donde la función es 0 para los racionales y 1 para los irracionales, es algo que puede ser contraintuitivo, pero que, repito, nuestra hipótesis es pensar en que puede ser algo que puede estar encaminado a ser susceptible de investigar para poder analizar esas formas de comprensión. Bueno, aquí hay una clasificación de las intuiciones que nos hace Fishbein, que por supuesto las podríamos mirar en otro espacio. Y entonces, para finalizar, lo que tenemos hasta el momento son unas líneas potenciales para el desarrollo de futuras pesquisas en este asunto de la intuición y la comprensión. Primero, mirar entonces qué podemos indagar en el asunto de la clasificación de la intuición, en la intuición y exceso de seguridad, en una caracterización de la intuición. De hecho, Efraín Fishbein nos habla de 7 características fundamentales de una intuición cognitiva o conocimiento intuitivo que llama. Factores de inmediatez y de globalidad, modelos intuitivos y modelos analógicos, el efecto primacía,
conceptos contraintuitivos que ya lo había mencionado, técnicas para formar intuición. De hecho, hay un texto interesante, creo que de 2019, desarrollado por la Universidad de AFID, que se basan en técnicas para desarrollar intuición con la caja de herramientas adaptativas de G. Gerenser. Bueno, sería interesante explorar en otros espacios también, bueno, entre otros asuntos. Implicaciones pedagógicas. Tenemos varios comentarios, si se quiere varias preguntas. ¿Se puede comprender sin intuir e intuir sin comprender? Pues creemos que sí. Ahora, ¿hasta qué punto se da esa comprensión, cierto? En educación vale la pena problematizar, de eso sí estamos seguros, vale la pena problematizar y limpiar el término intuición. Consideramos que la intuición es digna y es un término, digamos, susceptible de indagar en el campo de las ciencias, en el campo de la educación matemática. El concepto intuitivo es una puerta de entrada para la abstracción y la formalización. ¿Es necesario evaluar hasta qué punto llega la intuición para iniciar la abstracción? ¿O pueden ser estados complementarios? Esa es una pregunta también importante que nos hemos hecho al interior del grupo de UMAG, al interior de las clases de práctica pedagógica. Y bueno, digamos que no estamos hablando de cosas distintas que tienen que ver con las competencias, lo del modelo Stern-Masacci, las heurísticas, los desempeños. Hay posiciones muy radicales que dicen que en la enseñanza netamente tradicional cercena la intuición y por tanto la creatividad y capacidad de conocer, pero que de alguna manera tienen mucho de razón, ¿sí? Por eso, si bien hay muchos aspectos que rescatar del modelo tradicional, por eso surgen muchos otros modelos que permitan, como el constructivista, hasta el mismo dialogante que propone la Fundación Alberto Merani, que propician esos espacios de creación y de cierta libertad para que el estudiante descubra por sí solo. Procurar las actividades iniciales y de motivación antes de entrar en materia, convertir las intuiciones que juegan sucio en obstáculos cognitivos o epistemológicos para poder comprender. Y para propiciar comprensión es necesario concebir el conocimiento intuitivo como una mixtura entre el background, el primitive knowing, que nos hablan algunas teorías para la comprensión, como el de Piri-Quieren, o el primer nivel, o el nivel cero de Van Giel, que es el mero reconocimiento de los objetos de estudio. Entonces, que hagan una mixtura entre ese background y las habilidades del estudiante. Nuestra hipótesis es que el uso del conocimiento intuitivo es particularmente útil para influir en la comprensión conceptual de los estudiantes, a partir de actividades heurísticas que permitan desarrollar la construcción del concepto, y la intuición como tema de investigación cada vez cobra mayor valor. Bueno, hemos hecho algunos trabajos muy puntuales donde hemos problematizado esta relación. Se han hecho trabajos con enfoque cualitativo, mixtos, método de casos, método holopráxico, investigación proyectiva, repito, a nivel de doctorado, a nivel de pregrado, a nivel de maestría. Y bueno, esto es lo que queríamos como socializar, lo que quería socializar el día de hoy con ustedes. Espero que haya sido pues de su agrado este espacio. Y bueno, estaré atento a las preguntas que no garantizo que pueda resolver, pero que con toda seguridad podríamos discutir. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias René, muy gentil, muy amable. Apenas fue en los tiempos y muy interesante todo lo que nos contó. Creo que debemos dejar de compartir, René, para que la toma cambie. Bueno, con el más grande agradecimiento de parte del Comité de Carrera de la Licenciatura en Matemáticas, del Departamento de Enseñanza de las Ciencias y las Artes y la Facultad de Educación. Todo este equipo de trabajo siempre está atento a que esta maravillosa reunión siga adelante. Así que estamos atentos a ver si lo hacemos. Yo estoy aquí mirando el chat por si alguien quiere escribir o si alguien quiere levantar la mano, Walter, el profesor Walter, el doctor Walter de primero, y si yo voy revisando, primero nos va a conversar el profesor Walter y ya ahí reviso las otras preguntas. Bien pueda, profesor. René, muchas gracias por tu presentación. Igualmente, muy buenas tardes para todas las personas que están conectadas disfrutando de tu charla, René.
Mi cuestión es la siguiente, dejando de lado lo que los diversos autores que tú has estudiado y has citado mencionan sobre lo que es la intuición, eh, porque es importante lo que ellos dicen, pero al fin y al cabo son seres humanos como nosotros que tienen una percepción de lo que es la intuición con base en su trabajo. Me gustaría preguntarte, ¿tú cómo consideras que nosotros como profesores de aula podríamos poner en nuestro horizonte de intereses o de atención la intuición de los estudiantes? ¿Cómo podríamos reconocer la intuición de los estudiantes como un elemento que representa la percepción o el conocimiento personal que ellos tienen de las matemáticas para involucrarlo en las respuestas que solemos dar a las preguntas que los estudiantes proponen? Cómo la intuición, cómo la variable intuición debe ser considerada por el profesor para incluirla en las respuestas que da a las preguntas de los estudiantes. Y muchas gracias, René. Cierro el micrófono. Gracias, Walter. A ver, es una pregunta bastante compleja que precisamente, pues, de alguna manera estamos sobre ella trabajando. Pero lo que te puedo decir es de pronto algunas experiencias precisamente relacionadas con eso. Creo que a nivel nosotros, por ejemplo, universitario y a nivel de la educación básica y media, nos hemos encontrado con estudiantes que no te escriben una ecuación de una manera adecuada, que no son capaces de escribirte un razonamiento adecuado desde el punto de vista del lápiz y el papel como tal. Pero que tú les preguntas a esos estudiantes y de manera oral te pueden dar un razonamiento muy efectivo y que conduce a un resultado adecuado de lo que uno les está preguntando. Entonces, ese fenómeno como tal es diría yo, podría ser un buen ejemplo para indagar qué hay en estos jóvenes que permite que tengan un razonamiento claro, es más, puede ser que no sea incorrecto, pero un razonamiento coherente ante una pregunta que se le haga un profesor en un aula de clase, pero que a la hora de escribir, por ejemplo, ese estudiante ni forro, como diríamos vulgarmente. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Qué es lo que tiene desarrollado este estudiante que desde el punto de vista oral razona bien, pero que en un examen te entrega, perdón por el término, te entrega un mamarracho, ¿cierto? Yo creo que a todos nos ha pasado. Digamos que desde el punto de vista del aula de clase, esos son los fenómenos que son susceptibles de alguna manera de investigar. ¿Cuáles son las experiencias previas? ¿Qué es lo que ese estudiante conoce? ¿Qué es lo que le ha desarrollado? ¿Qué es lo que en sus experiencias previas le ha logrado desarrollar a ese estudiante esa capacidad para tener un buen razonamiento? ¿Sí? Ese sería un ejemplo. Lo otro que hemos, defendido hasta el momento es sobre todo el trabajar con lo que son conceptos contraintuitivos. Lo que no es fácil de intuir desde el punto de vista, digamos, de la generalidad de los estudiantes, pues hombre, convirtámoslo de alguna manera en espacios, o puede ser desde el punto de vista analizados como un obstáculo epistemológico, un obstáculo cognitivo, que nos permitan resolver estrategias para poder desarrollar eso que es contraintuitivo, poder desarrollar cierta intuición y poder de alguna manera argumentar y razonar sobre ese aspecto. ¿Qué nos pasa, por ejemplo, a nosotros? Por ejemplo, ya que estamos, digamos, algo contaminados de algoritmos y de teoremas y de definiciones, qué sé yo, cogemos un estudiante de grado noveno, le preguntamos la suma de las edades, y la suma de las edades es tanto y la resta de las edades en tantos, ¿cuál es la edad de Pedro y Juan? Yo tengo que ser sincero, a mí ya me da dificultad hacer un razonamiento desde el punto de vista de mi cabeza, desde el punto de vista de la habilidad mental que en algún momento dado tuve y que ya perdí, pero que ese muchacho, que no está tan contaminado, puede hacer esos razonamientos sin necesidad de dos ecuaciones, de un sistema de 2×2, con dos incógnitas, ya lo hace de manera desprevenida. ¿Qué es lo que pasa entonces con la intuición de ese estudiante que es capaz de operar sin necesidad de tener tantos algoritmos en la cabeza? Entonces, si bien no tenemos pues como las recetas, ¿cierto? Sabemos pues que en educación matemática no hay recetas, pero creo que esos son ejemplos, profe Walter,
que nos invitan de alguna manera a reflexionar sobre esas prácticas que tenemos en las aulas de clase en el día a día. Alguna vez me llamó mucho la atención, Walter, una pregunta que tú le hiciste a uno de mis estudiantes de práctica, y bueno, entonces estaba por ahí metida la palabra influencia, y tú le preguntaste, bueno, a ver, si la intuición influye, entonces, a ver, muéstrame el influenciómetro, ¿cuál va a ser la medida de esa influencia de la intuición? Es una pregunta que nos puso a trastabillar, porque desde el punto de vista de la investigación tendríamos que probar cómo influye esa intuición, si esa intuición influye en la comprensión o no. Entonces, bueno, estamos en esa tarea. Espero que los ejemplos pues hayan sido, digamos, por lo menos, si no en total, muy cercanos a tu pregunta, Walter. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, René, por tu respuesta hasta ahora. Gracias. Démosle la palabra a profesor René, si le parece bien, a América Mariaga y luego a David Alexander Durán. Claro que sí. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Profe René, felicitaciones pues como por la presentación. La verdad muy interesante, pero yo más allá de lo de la intuición, me llama muchísimo la atención es todas estas concepciones que abordas del concepto o del infinito. En las lecturas pues que he tenido la oportunidad de abordar hasta el momento, quizás he diferenciado dos aspectos del infinito en tanto a lo dinámico y lo estático. O sea, lo dinámico en torno, por ejemplo, se podría, no sé, relacionar con con una paradoja de Zenón, por ejemplo, o desde lo estático como lo que lo relacionabas tú en cuanto a esa cardinalidad de los números, que son pues como unas cantidades infinitas, pero que en realidad finitas, que conforman ese conjunto infinito de representado en esa cardinalidad que mencionabas. Yo me pregunto es, desde esa concepción que yo he construido quizás desde ese dinamismo o eso es ¿cómo se podría decir? O lo estático desde el infinito, ¿cómo relacionarlo con el infinito potencial y actual en el que referías o en el que mencionabas en tu exposición? Bueno, a ver, sí, yo pensaría que ahí hay que tener de alguna manera claro, pues estas definiciones, más que definiciones, ideas de infinito potencial e infinito actual. De hecho, el infinito potencial se asocia más a la idea, por ejemplo, de proceso, ¿cierto? Entonces, como ese asunto dinámico. Pero de alguna manera, a ver, digamos que en cuanto al infinito podríamos hablar de muchas clasificaciones y en ese sentido, desde el punto de vista didáctico, que creo que es lo que yo creo que en la dirección que tú vas, dada la naturaleza del trabajo que estás haciendo, creo que de alguna manera algo importante es que no podríamos pensar en un infinito actual sin pensar en un infinito potencial, porque digamos, cuando razonamos sobre el infinito actual, hay ciertos momentos en que tenemos que hablar del proceso como tal, y entonces eso es lo que dota, digamos, a ambos infinitos de cierto dinamismo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, es algo complejo, digamos, decir que se aborda lo dinámico así, se aborda lo dinámico, lo estático de otra manera. O sea, creería yo que es casi que imposible, digamos, determinar una disyunción entre estos dos, una disyunción exclusiva, digamos, entre estos dos conjuntos de procesos o de infinitos, potencial actual y visto como dinámico y estático. Creería yo que es una conjugación de procesos que en toda actividad matemática que tenga que ver con el infinito tienen que estar presentes. No sé si de pronto alcanzo a contestar tu pregunta o parte de tu pregunta. Claro que sí, profe. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ambos. David, ¿sigue cierto? Sí, correcto. ¿Se escucha? Sí, señor. Quería pues, agradecer la invitación, un espacio pues muy agradable, y mi participación va como a manera de pregunta en relación a un matemático que siempre me ha inquietado mucho, a propósito de la intuición. Hablo de Ramanujan, cuyo trabajo, su característica principal era precisamente esa: no hacía demostraciones formales, pero tenía una capacidad intuitiva de construir resultados correctos que sorprendían a otros matemáticos.
Entonces no sé si durante la indagación que hicieron encontraron referencias a este matemático y si no, pues como proponer el trabajo de este señor como tal vez línea para seguir indagando sobre la intuición. Muy bien, gracias David por tu pregunta. La verdad no hemos explorado a Ramanujan desde este aspecto de la intuición. Sin embargo, lo que tú mencionas es un buen ejemplo de que de alguna manera precisamente tenemos muchos personajes que sin ser matemáticos o siendo matemáticos, digámoslo de alguna manera, sin tener digamos, un desarrollo elaborado, formal de ciertos resultados, llegan a los resultados, ¿cierto? Entonces, ahí la pregunta es, digamos, el razonamiento, digamos, lógico, riguroso, una condición necesaria para llegar a resultados relevantes en el campo de las matemáticas. Ese es el postulado que tenemos y ese es un buen ejemplo y gracias David porque será uno de los próximos personajes a indagar precisamente para explorar precisamente y poder de alguna manera soportar con mayor fuerza este postulado de que para nosotros, por ejemplo, no es necesario, ¿cierto? Si tenemos digamos, ese razonamiento lógico, pues claro, mucho mejor. Pero entonces, ¿qué pasa con los que no lo tienen y aún así llegan a resultados? ¿Sí? Entonces, bueno, interesante y ten la plena seguridad que lo vamos a estudiar. Muchas gracias David. René está viendo ahí el chat. Gabriel tiene una consulta, tiene una introducción y ya después nos hace una consulta. ¿Sí la está leyendo René? Bien. Sí, sí. Los compañeros también, bueno. Me surge una pregunta a raíz de su expresión que ya le daba dificultad a hacer algunos procesos mentales, que en algunos jóvenes puede ser más fácil de hacer. Mi pregunta sería, ¿se pierde esa capacidad intuitiva con la edad? Teniendo en cuenta que en su caso los conocimientos son mucho mayores que los de un estudiante de 10º grado. No tanto porque el que ya haya adquirido, Gabriel, pienso desde un punto de vista muy práctico, pienso que los que ya estamos, entre comillas, contaminados con tantos algoritmos y ya hayamos quizás perdido la capacidad de hacer este tipo de razonamientos de forma más rápida como lo hacíamos antes, no es tanto que hayamos perdido la intuición, es más por el estudiante que es capaz de hacer el ejercicio sin haber visto el algoritmo como tal, ¿cierto? Entonces, digamos que en el caso de los que tenemos el algoritmo aquí en la cabeza y ya lo usamos en lugar de usar la habilidad mental, pues quizás hemos perdido esa capacidad porque no hemos hecho ese entrenamiento, pero ese estudiante que no sabe el algoritmo es el que llama la atención porque ¿qué es lo que hay en su cabeza que le permite razonar de manera tan rápida, ¿cierto? Para poder llegar a un resultado que sale con un simple planteamiento de sistemas de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, ¿sí? Pero que él no sabía hacer esos planteamientos, los hace de otra manera. Entonces, ¿qué experiencias tiene? Sin necesidad de decir que la intuición tenga que ver exclusivamente con las experiencias vividas, ¿cierto? O sí, qué sé yo, no sé. O si son las experiencias vividas las que llamamos entonces el desarrollo de la intuición en términos de la intuición refinada, la intuición educada, no sé. Es ahí donde queremos entonces nosotros escudriñar qué pasa con este fulano, con este joven, que es capaz de hacer eso sin necesidad de este tipo de cosas. Entonces, no es tanto por el lado nuestro, que ya hemos perdido esa capacidad, porque la verdad lo que pasa allí es que ya no nos entrenamos tanto desde el punto de vista de la habilidad mental, sino que pasa en ese estudiante que no tiene ese algoritmo en la cabeza, pero que igual llega al resultado, que sería como lo mismo que nos habla David sobre Ramanujan. Llega a unos resultados sin necesidad de una sofisticación o de una rigurosidad o de un procedimiento, digamos, formalizado. ¿Sí? Bien, René. El profesor, tal vez, Guillermo Silva, nos tiene ahí enhiesta la mano. Bien, para profesor Guillermo. Gracias, Leonardo. Buenas tardes a todos. Realmente, pues, aprovecho esta intervención para dar un agradecimiento al programa y me parece que 25
ediciones de esta tradicional conferencia. Yo creo que es una carta de presentación muy bonita. Ya se lo había manifestado a Leonardo y que quería hacerlo pues público. A René me parece magnífico el tema tocado. Yo creo que hay temas bastante recurrentes en la educación matemática, como es este de la intuición. Hay un rescate, digámoslo, de la enseñanza tradicional, como tú en algún momento lo señalaste, lógicamente con esa intuición dirigida, con esa intuición enseñada que los profesores deberíamos tener. Tengo dos inquietudes, René. La primera es en la exploración conceptual que hiciste de la intuición. La mencionaste desde la filosofía, tal vez desde la didáctica, tal vez desde diferentes autores y te remontaste bastante. No sé de pronto por qué no lo tocaste también por el lado de la filosofía de la matemática, el intuicionismo como filosofía de la matemática, si no era realmente objeto de esta conferencia o no ha sido objeto, digamos, en el trabajo de ustedes. Y la otra pregunta es mirar si la frase inicial que planteas de Einstein, digamos, en cierta forma resume lo que ha ocurrido en la escuela. Esas serían mis dos inquietudes. Gracias, René. Sí, gracias, Guillermo, por la pregunta. Sí, en realidad hemos de alguna manera indagado, por ejemplo, en este texto de Morris Klein, que es la matemática, la pérdida de la certidumbre, y hay 4 capítulos muy interesantes al respecto, sobre el logicismo, el formalismo, el intuicionismo, y la verdad lo hemos abordado, pero digamos pues que no alcanzamos como a abordar este asunto aquí, pero de alguna manera los textos los hemos abordado y tratamos de hacer como una secuencia y una relación directa entre una y otra época, ¿sí? Lo otro es que sí, coloqué la diapositiva inicial porque me parece que resume de una manera lo que nosotros queremos defender. La mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente. Y desafortunadamente, desde hace cientos de años, pues desafortunadamente entre comillas, porque esto es, la educación también va en evolución, a veces esto es una posición muy personal, desafortunadamente la educación va cambiando, pero va cambiando muy lentamente, ¿sí? Mientras que otros procesos de la vida, los económicos, los políticos, quizás los sociales van cambiando aceleradamente, la educación cada vez se va relegando, va cambiando, por supuesto, no es la misma educación que tenemos ahora a la de hace 20 años, 30 años, 50 años, pero lo ha hecho muy lentamente. Las prácticas tradicionales, digamos, de hace 200, 300 años todavía las tenemos arraigadas y las vamos a tener arraigadas por mucho tiempo. Y entonces todavía en las aulas de clase, yo por ejemplo, quiero ser muy sincero, yo lo hago todavía, ¿sí? Claro, con una perspectiva y con una reflexión crítica conmigo mismo, pero lo hago todavía, definición, teorema y ejercicios, ¿cierto? Que eso no debería pasar. Lo que pasa es que el sistema a veces también nos lo impone y esa sería, digamos, como la excusa más tranquila y más cómoda para mí, ¿cierto? Y de alguna manera en las clases nuestras todavía seguimos creando una sociedad que honra al sirviente, a la mente racional, en donde damos las cosas y los muchachos a veces sabemos que cuando uno pasa, no nos digamos mentiras, por un curso de análisis matemático, el 90% de las demostraciones nos las aprendemos de memoria y el otro 10% quizás las podamos entender, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con este asunto de la mente racional, ¿cierto? Hasta dónde esa mente intuitiva que nos permite llegar al descubrimiento, a la construcción del concepto, pues la verdad es que no la ponemos en escena en las prácticas de aula. Entonces, digamos que, volviendo a esa frase, pues de alguna manera es lo que queremos defender y resume pues la presentación del día de hoy, ¿sí? ¿Puedo preguntar otra cosita? Que Bien, se me pasó, René. Claro. Dentro de, tú citaste pues todos los trabajos que ustedes han venido realizando, ¿cierto? El ejemplo que nos mostraste pues es un ejemplo para alumnos tal vez de 11 o tal vez de primeros semestres de un programa universitario. El grupo de ustedes ha venido trabajando más abajo, es decir, desde los grados de sexto, séptimo, octavo,
hay trabajo sobre eso y dónde los podríamos mirar. Y muchas gracias. Guillermo, la verdad, nosotros nos hemos movido en la media y primeros años de universidad digamos, en la regularidad de los casos. Sin embargo, en este momento hay una tesis que está, digamos, una tesis doctoral a punto de ser entregada, precisamente, que tiene que ver con el infinito actual. Y ahí lo que se hace es una exploración del contexto colombiano en el que comenzamos a indagar, primero desde los lineamientos curriculares, pasando por los estándares, los DBA, las matrices de referencia, los pensamientos, para poder aterrizar en unos descriptores de nivel, y entonces le damos toda la fuerza precisamente a todo ese rastreo de las unidades de aprendizaje que hay, que se desprenden de los estándares y de los DBA, para poder mirar y rastrear de manera encubierta dónde está el infinito actual, ¿cierto? ¿Dónde está el infinito actual? ¿Sí? Entonces, de alguna manera, se ha hecho, digamos, ese rastreo teórico para esa tesis doctoral en particular, porque lo que se hace es validar con criterios de validez y de confiabilidad, validar esa entrevista socrática, ¿sí? Precisamente de ese rastreo teórico, pero no se hizo, digamos, trabajo de campo en los grados inferiores, sexto, séptimo, octavo y noveno, sino que seguimos haciendo el trabajo de campo desde décimo y 11, pero sería interesante hacer esa indagación, aunque desde los trabajos de grado que se han hecho hasta el momento, pues sí se han hecho indagaciones de manera un poco tímidas, digamos, pero se han hecho, digamos, no indagaciones, bueno, indagaciones o experiencias, más no podríamos decir que son investigaciones como tal. Mil gracias. Yo voy entonces a preguntar de último, parece, porque pues ya el tiempo es más que suficiente, René, pero le quiero preguntar una cosa. ¿Y le podemos enseñar a los muchachos la intuición? ¿La intuición se enseña? ¿O usted qué piensa? Porque me parece maravilloso esto de los ejemplos que trae, como, digamos, hay personas que son intuitivamente llegan a algunos asuntos, ¿cierto? Pero entonces otros estamos fregados. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Será que podemos, no sé, así un poco como Polia, pues nos enseñó un tanto para resolver problemas? ¿Será que en términos de intuición también ustedes están por ahí por la vía de enseñar a ser intuitivo, o eso no? ¿O eso viene con el paquete? A ver, hasta ahora estamos inspeccionando, indagando dónde está presente una posible intuición, ¿cierto? Eso es lo que estamos haciendo. No pretendemos enseñar la intuición, no, eso sí para nosotros es claro, pero sí pretendemos indagar precisamente en qué fenómenos educativos podemos encontrar, digamos, algunos indicios donde los estudiantes hacen uso de su intuición y estudiar también técnicas para desarrollar la intuición, tal como lo hizo, por ejemplo, David en ese último documento que les dije de Gigerenzer, que ahí se llama el texto, de hecho, yo se lo recomiendo, técnicas para desarrollar la intuición mediante la caja de herramientas adaptativa de Gerard Gigerenzer. Y eso resulta un aspecto teórico muy importante. Entonces, es decir, si alguien habla de intuición educada, alguien habla de intuición refinada, alguien habla de técnicas para hacer la intuición, es porque algo hay detrás, ¿cierto? Que es donde queremos abordar. Entonces, no queremos enseñar intuición, queremos desde el punto de vista didáctico, que nosotros como maestros podamos desarrollar en algunos fenómenos educativos particulares, dónde o qué momentos de la enseñanza en las matemáticas y en la física son susceptibles para indagar sobre estos aspectos de la intuición, ¿cierto? Básicamente es eso, más que enseñar la intuición, creo que ese no sería el objetivo. Entiendo, muy bien. Bueno, yo agradezco infinitamente. Hoy es un día de muchos aprendizajes. La doctora Diana Jaramillo nos recuerda que como costumbre tenemos prender las cámaras y tomarnos una breve foto para el recuerdo, así que le agradezco quien pueda hacerlo en este momento, prender sus cámaras, estar ahí atentos. Eso, la profe ya ahí se prendió. Y pues los que podamos, ni más faltaba, no es una obligación, pero es, digamos, una bonita
manera que tenemos de luego Claro. recordarnos. Diana y su coquetería siempre. Sí, No. sí, la profesora Diana es muy querida y muy amable, ni más faltaba, hoy nos acompañaron Siempre que estudiantes. no Sí, falte la foto y el compartir. En este Ah. caso, el compartir tocó por cuenta de cada uno. Entonces, la foto. sí, sí, hoy nos acompañaron gente, personas, profesores, estudiantes de muchas regiones del país. Siempre será bonito guardar un recuerdo de estos momentos. Quien pueda, por allá veo, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos, ya estamos listos, vamos a ver. Ahí la profesora Alejandro Monsalve, recuerde que las grabaciones quedan en el canal de YouTube de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, y las puede consultar y todas las demás. Eso sí, denme un ratico, que la vez pasada una profesora a los 10 minutos me estaba pidiendo la grabación y eso se demora un momentico. Bueno, vamos para la foto ahora sí. Vamos, vamos. Sonriamos, vamos a sonreír, vamos a sonreír. Muchas gracias, muy gentiles a todos. Muchas gracias por Muchas venir. gracias. No, a ustedes, a Leonardo de nuevo, al equipo docente de la licenciatura en matemáticas por este espacio, por el voto de confianza y de verdad que es rico poder compartir estas experiencias y poder escucharlas de los demás. Creo que eso hace enriquecedor este equipo de trabajo. Bueno, muchas gracias a todos, felicidades. Recuerden que nos encontramos siempre el tercer miércoles de cada mes y esperamos que podamos seguir haciéndolo. También los invitamos a que se cuiden. Cuidémonos que la cosa no ha mejorado mucho, así que cuidémonos, por favor, para que nos podamos seguir viendo. Hasta luego. Que estén muy bien Hasta todos. luego y muchas gracias también pues al público en general.